Hola, buenas tardes. ¿Quién se siente identificado con alguna de esta escena? Yo en lo particular me sentía súper identificado y hasta lo sentí cuando la mujer agarraba la tarjeta de crédito y veía la tijera y fue prácticamente una cirugía. A mí me pasó, así que fuerte, fuerte. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Williams y hoy vamos a estar en la tercera y última entrega de lo que es la serie llamada Mejor. Haciendo más o menos un resumen de las dos primeras entregas, Mauricio nos estuvo comentando acerca de cómo nosotros podemos ser mejores personas. Nos habló por medio de un ejemplo, no sé si recuerdan la dinámica de las metras o de las canicas, donde indicaba de que si uno propone algo que pudiera mejorar, esa constancia, ese efecto de constancia son como pequeñas canicas o pequeñas bolitas que uno va adicionando en cada momento de nuestras vidas o en cada día y resulta que somos mejores que la vez anterior, ¿ok? En la segunda entrega podemos ver que ese efecto de constancia se puede ver reflejado en lo que es el efecto de qué pudieses tú en tu vida en este momento soltar o qué es lo que te está aferrando en este momento que puedas soltar para poder alcanzar algo mejor. ¿Ok? Eso fue la segunda entrega. De todas maneras, si quieres, digamos, adentrarte en todo lo que se habló en estas dos primeras entregas, está el canal de YouTube para que puedas ver las dos primeras series. Entonces, haciendo también un macro resumen acerca de todo el tema de la mejoría, ¿okay? Hablamos acerca de 5 grandes áreas en la cual nosotros podemos proyectar esa mejora. Hablamos en la parte financiera, esa parte donde pudiésemos planificar, podemos hacer un tema de comprar, de viajar, de comprar una casa. Son cosas en las cuales uno planifica y proyecta cómo pudiésemos ser mejor en esa área. También en la parte relacional, en la parte de lo que es las relaciones con amigos, en la relación de familia, en la relación de pareja o de matrimonio, según sea el caso. También lo vimos en el video, en lo que es relación con nuestros padres, que también es importante. Y todas aquellas cosas en las cuales pudiésemos desarrollarnos y ser mejor en esa área. También en la parte física, que es la parte donde, bueno, en algunas personas cuesta más que otros, pero no es imposible. Podemos ver que si tú te planificas, eres constante, manejas un hábito diario y perseverante, pudieses alcanzar esa meta de ser un poco mejor a nivel físico y a nivel de estar más saludable, ¿ok? Y también tenemos el tema del desarrollo personal, en la cual tú pudieses encontrar aquellas áreas de oportunidad donde tú puedes decir, oye, quiero ser un poquito mejor en esta área. Te pongo un ejemplo. No sé hablar inglés, por ejemplo. Entonces mi desarrollo personal sería mejorar en esa área y entonces pudieses proyectar una mejoría en el tema, por ejemplo, del inglés, ¿ok? Como desarrollo personal. Pero hoy vamos a ver algo súper importante y es como, digamos, la cúspide y el cierre de esta serie, que es la mejoría en la parte espiritual. ¿Okay? ¿Cómo pudiésemos nosotros tomar todos esos rompecabezas o esas pequeñas piezas que conforman nuestra vida y podemos llevarla a un nivel superior en el sentido de la parte espiritual? ¿Cómo podemos conectarnos con esa parte en la cual Dios quiere que seamos mejores? ¿Okay? Entonces, aquí vamos a empezar a ejemplificar algunas frases para ir tomando contexto hacia lo que vamos a ver el día de hoy. Pero tenemos una primera frase que es: mejor se siente alcanzable. ¿Cómo pudiésemos nosotros ejemplificar esto? Podemos ejemplificarlo en que podemos mejorar o podemos progresar en el logro de metas poco a poco. Podemos ir viendo que nuestra meta se convierte en algo
claro, en algo preciso, en algo alcanzable, en algo que tú dices, bueno, yo no lo tengo ahora, pero lo pudiese alcanzar. Entonces es como una motivación en la cual tú ves visualizada esa meta y puede ser totalmente alcanzable por pequeños pasos, ¿ok? Luego tenemos una segunda frase que es: ser mejor es mejor que no ser mejor. Suena un poquito a trabalengua en la frase, pero lo podemos ilustrar con otro ejemplo, que es que podemos poco a poco ir mejorando ciertas cosas de nuestra vida, podemos ir haciendo pequeños pasos, ¿ok? En la cual podemos superar la inercia. Por ejemplo, tú estás, digamos, paralizado en una meta en la cual tú dices, wow, no lo puedo alcanzar, está como muy inalcanzable. Pero puedes partir por superar la inercia, es decir, romper la inercia. ¿Qué se necesita para romper la inercia? Dar el primer paso. Ese es básicamente romper la inercia. Y la parálisis por análisis, una frase bien conocida, que es que cuando uno sobrepiensa muchas cosas, o hay una sobrecarga de información, tú dices, wow, no lo puedo alcanzar. Entonces tú allí dices, mejor ir poco a poco y ser un poco mejor que ayer. ¿Ok? La tercera, ¿es mejor lo mejor que yo puedo hacer? Y aquí entramos en una parte un poco más reflexiva, es decir, ya uno hace como una introspección de las cosas en las cuales puedo ser, en las cuales todavía no soy o quiero alcanzar, pero aquí uno dice, ¿cuáles son mis capacidades? ¿Cuáles son mis habilidades? ¿Cuáles son mis oportunidades de mejora? Una frase muy típica que hemos escuchado. Y uno dice, bueno, no lo tengo ahora, pero lo voy a tener. ¿Y cómo lo voy a tener? Bueno, empiezo, para las personas que son un poco más visuales, podemos hacer una planificación visual donde podemos poner semana a semana o mes tras mes o día tras día pequeñas metas en las cuales tú visualmente puedes decir, wow, hoy check, lo logré. Y eso te motiva y te impulsa a seguir diciendo, wow, ayer tenía 0% de progreso, hoy tengo un 1% de progreso. Y así voy paulatinamente, ¿ok? Y hay una cuarta y última frase para seguir poniendo en contexto, que es: ser grandioso es mejor que ser mejor. ¿Cómo pudiésemos nosotros analizar esta frase? Aquí ya vamos a discernir dos conceptos. La primera, lo que significa ser grandioso, de lo que significa ser mejor. ¿Okay? Ser mejor significaría alcanzar esas metas tangibles, esas metas en las cuales uno puede palpar y visualizar, pero ser grandioso va aún más y va ya con los valores internos que uno tiene, a las cosas que quizás no son tan tangibles, pero que las personas de alrededor se dan cuenta. Por ejemplo, la bondad puede ser, ser altruista también. Puede ser que tú eres desprendido de tus cosas y puedes detectar una necesidad y tú perfectamente puedes agarrar eso y dárselo a una persona que lo necesita, o simplemente en un momento muy oportuno de tu vida hay una persona con una necesidad específica y tú con una sincera frase, una sincera palabra, una palabra de aliento, un abrazo, tú puedes marcar una diferencia y eso te diferencia de ser grandioso. ¿Ok? Entonces, esas tres frases es importante recalcarla, ¿ok? Y ahora te hago una pregunta para ir cerrando el contexto e ir hacia la otra parte del mensaje. Tú te preguntarás, y yo también me lo he preguntado, ¿es posible tener entonces una vida grandiosa, una vida en la cual yo pueda balancear metas y anhelos tangibles que yo quisiera tener, como una casa, un auto, una vida laboral exitosa, un cargo, un emprendimiento, algo que te llene y que pueda ser un legado tangible en ti y en tu familia, pero a la vez tener una vida grandiosa? Es decir, yo a la par de tener todo eso, puedo sentir de que hay personas en las cuales yo pueda tener una influencia positiva en ellos, de que yo pueda, que las otras personas puedan
leer en mí de que yo puedo ser muy bondadosa, puedo ser muy asertivo en los consejos que de repente les pueda dar, o simplemente tener una vida sencilla, una vida en la cual soy desprendido de cosas en las cuales yo pueda decir, puedo tomar esto y se lo puedo dar a otras personas porque me nace. Entonces allí sí, te puedo decir, sí, es posible tener una vida grandiosa, pero aquí es donde entra la enseñanza de Jesús. Y es tan importante de lo que vamos a hablar en este momento que Jesús en su vida acá en la tierra, lo destacó en un área bastante importante que fue con los 12 discípulos. Haciendo un contexto un poquito más centrado en la escritura que vamos a tener en este momento, podemos decir que Jesús viene en un sentido de acción, venía junto con los 12 discípulos de hacer muchos milagros, hacer muchas enseñanzas, Jesús siendo Jesús en acción, y los discípulos estaban viendo eso. Entonces, se nota que hay un momento antes y un momento después en esa área, porque viene Jesús y se transfigura en el monte alto. Hay un pasaje donde dice que Jesús se transfiguró a los hermanos Santiago, a Juan y a Pedro, que era como el círculo íntimo que en ese momento Jesús tenía, ¿okay? Y luego de eso, de esa transfiguración, hubo un momento donde Jesús por tres veces les dice a sus discípulos que él iba a ser azotado, él iba a ser castigado, él iba a ser, lo iban a matar los fariseos, pero que al tercer día él iba a resucitar. No se los dijo una sola vez, no se lo dijo 2 veces, sino se lo dijo 3 veces. Entonces eso es importante tener contexto, porque eso va a ser súper importante para entender lo que dijo Jesús en ese momento. Pero resulta que en esa dinámica donde los discípulos están viendo a Jesús en acción, ellos no entendían, en ese momento ellos no entendían por qué Jesús fue muy enfático en ese tema específico de lo que es la muerte y la próxima resurrección de él. Entonces, ellos se abocaron a decir, oye, empezaron a cavilar o empezaron a reunirse entre ellos y decir, ¿quién va a ser el mayor entre nosotros? Entonces ya Jesús, como conoce, es omnisciente y sabía de todas estas cosas, él les preguntó en ese momento, les dijo, ¿qué es lo que están hablando ustedes? Entonces ellos no dijeron absolutamente nada y les dio como la primera porción del mensaje central de lo que es servir o ser siervo. Les dijo, si alguien quiere ser primero entre ustedes, tiene que ser el último y tiene que servir a los demás. Ellos obviamente no lo entendieron. Pasa otros sucesos, otros milagros en la cual Jesús sigue demostrando quién era, y allí es donde entra este versículo que está registrado en Marcos 10 del 35 al 45. Entonces vamos a ir leyendo y vamos a ir analizando qué es lo que pasa. Dice, se le acercaron Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, estos 2 discípulos de los cuales estaba hablando, y les preguntaron, le dijeron, maestro, queremos que nos conceda los que te vamos a pedir. Y Jesús les responde, ¿qué quieres que haga por ustedes? Él dice, concédenos que en tu glorioso reino uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces aquí ya vamos empezando a discernir de que más que visualizar lo que Jesús estaba haciendo y de las enseñanzas que estaban obteniendo, y más aún Jesús diciéndole, oye, mira que me van a matar, pero voy a resucitar, se lo dijo 3 veces. Ellos estaban como pensando más en el tema de posición, de quién se va a sentar a su derecha y quién se va a sentar a su izquierda. Entonces Jesús les dice, no saben lo que les están pidiendo, les replicó Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo bebo?
o pasar por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado. Entonces, es decir, Jesús les estaba reafirmando ese hecho que iba a pasar y le estaba diciendo, ¿ustedes están preparados realmente? O sea, ¿realmente estás consciente de lo que están pidiendo? Así como ¿estás seguro? Dame la seguridad. Pero era básicamente para ver lo que estaba dentro de sus corazones. Y resulta que ellos dijeron, sí podemos. O sea, ellos no dijeron, lo vamos a pensar, lo vamos a analizar, vamos a ver si es posible o no. Ellos dijeron, sí podemos. Los otros 10, al oír la conversación, se indignaron contra Jacobo y contra Juan. Es decir, él estaba hablando con los 12 discípulos, pero estos dos le dijeron esta petición y los otros 10 escucharon y se indignaron. ¿Qué significa indignarse? Es decir, es como que, oye, no me parece correcto lo que le estás diciendo y mucho menos al maestro, pero ¿por qué? ¿Por qué se indignaron? Precisamente porque quizás pensaron de que no correspondía en el momento que esa pregunta o simplemente dijeron, oye, no se me ocurrió antes pedírselo para ya estar yo sentado a la derecha o a la izquierda. Entonces, eso no lo dice expresamente la Biblia, pero es lo que uno de repente puede interpretar de lo que estaba pasando, porque anteriormente ya ellos todos estaban hablando de quién iba a estar sentado a la derecha o a la izquierda, o quién iba a ser el mayor. Entonces ya había como una conversación anterior de lo que estaba pasando. Así que Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos y a los altos oficiales, y los altos oficiales abusan de su autoridad. O sea, es decir, él estaba haciendo primero, antes de lanzarles la enseñanza, él estaba diciendo, mira que en el mundo es muy probable o muy fácil de que los jefes de las autoridades o las autoridades tengan súbditos y los utilizan, hagan de su autoridad ser señores de estas personas. O sea, es muy común. ¿Ok? Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Aquí es una parte importante. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. Aquí hay que abrir un poquito más el contexto y ver que los discípulos o las personas de ese momento o de esa época son personas que estaban, primero que estaban oprimidas bajo el Imperio Romano, ¿okay? Es decir, que estaban siendo esclavos de un imperio, ¿okay? Y que para ser mejores, los discípulos o los que querían ser discípulos tenían que ser invitados por un rabino. Es decir, tendrías que tener una cierta, tener una diferencia entre los demás para que un rabino te invite a ser enseñado por él, y allí es que tú como que escalas de nivel. Ya no eres como de los corrientes, sino que ya eres un aprendiz de rabino y ya eres mejor, ¿ok? Y eso como número uno. Y como número dos, los discípulos estaban, acostumbrados a que el servir se conectaba a que yo estoy bajo la autoridad de alguien y yo tengo que ser lo que él dice, tengo que estar continuamente recibiendo esas órdenes y simplemente soy un esclavo de los demás. Pero entonces ahora, en contraposición, Jesús les dice a los discípulos que en el reino de Dios no iba a ser así. Entonces, ¿cuál es la enseñanza principal de este texto bíblico? Es decir, cuando tú entiendes como creyente en Cristo de que tú para ser siervo o para servir tienes que doblegar o poner a un lado tus necesidades o tus intereses o no ser mejor en el sentido de alcanzar cosas, sino que simplemente poder ser servidor de los demás. Y ser servidor de los demás es
poner las necesidades de los demás por encima de mis necesidades. Y es lo que Jesús nos está invitando en este momento. Y entonces, ¿por qué podemos nosotros entender esto? Porque tú y yo admiramos a personas que derraman su vida a favor de otros. Es decir, volvemos al consejo inicial, donde dice cómo tener una vida grandiosa. Podemos alcanzar muchas cosas, pero la verdadera grandeza significa los valores que uno tiene por dentro y que otras personas pueden hacer esa lectura de nosotros. Y cuando nosotros vemos esas cosas en otras personas, realmente lo admiramos, realmente podemos decir, wow, esta persona tiene algo que no sé qué, pero que hace que yo pueda, que es cercano, que yo pueda acercarme a él y pedirle un consejo, o quizás pueda aprender algo de él en la cual mi vida puede cambiar. ¿Ok? Seguimos. Y aquí el maestro cierra con una frase en la cual nosotros podemos entender y comprender lo que estamos hablando, que es: porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y aquí invita a lo que realmente es la idea central de lo que es el tema de la salvación, que es que Jesús vino no a que le sirvan, Jesús no vino como veían los judíos en esa época, que venía a derrocar el imperio romano y que venía encima de un caballo a derrocar el imperio y a enseñorearse sobre todo reino, sino simplemente Jesús vino primero a dar la vida por nosotros. Vino a servir, vino a darnos las enseñanzas más importantes, primero a los discípulos, que fueron los que tuvieron cara a cara con él. Y fue importante porque ellos de alguna manera vieron y palparon lo que realmente él predicaba, que era el servicio. ¿Okay? Pero también podemos replicar ese servicio en que podemos poner a un lado nuestras necesidades y poder atender las necesidades de otros. Es decir, podemos dar la vida, podemos dar nuestra vida en poder replicar ese mensaje que Jesús nos da. ¿Ok? Ahora bien, podemos entender y podemos dar un poquito más de contexto hacia este pasaje de nuestra vida actual. Podemos, por ejemplo, ejemplificar por lo menos en los actores de cine. Me viene siempre a la mente Robin Williams, el actor de Hollywood que vimos muchas películas de él, reímos, lloramos, o sea, era muy versátil y realmente uno obviamente no lo conoció, pero yo me sentí identificado cuando veía estas películas de él y yo decía, yo quisiera ser su amigo porque él transmite esa cercanía, ese tema de que se pudiese ser mejor, de que pudiésemos sacarle una sonrisa a alguien y me gustaba, pues. Y resulta que hace unos años él simplemente se suicida. Entonces se nos invita a una pregunta, o sea, ¿qué hay en esa cúspide del éxito, en esa cúspide en la cual algunas personas pueden alcanzar ese éxito material, ese éxito en la cual estoy ya en una cúspide, digamos, de poder o de que ya hasta arriba no puedo seguir creciendo? ¿Qué hay qué hay allí que muchas personas dicen, hay algo más, necesito saber si hay algo más? Entonces, personas como él nunca lo conocieron, nunca supieron qué hay en esa cúspide. Lamentablemente, él toma una decisión fatal. Y eso nos invita a reflexionar qué otra cosa hay, qué es lo que hay detrás de ser mejor. Y es allí donde Jesús nos invita a que realmente
para ser mejor necesitamos saber y necesitamos conocer de que no solamente ser mejor es alcanzar cosas tangibles, sino simplemente es dar vida, dar la vida, dar todo el ejemplo que Dios nos está dando de que no eres tú, no soy yo, no es el individualismo, es buscar aquellas personas en las cuales haya necesidad para dar la vida por ellos, para poder alcanzar esas vidas, para poder decir, oye, yo pasé por esto, yo te puedo ayudar, yo te puedo dar un consejo, yo te puedo, vamos a hablar, y allí es donde ser mejor se transforma en ser grandiosos, ¿ok? Ya para cerrar, me gustaría ilustrar 4 tipos de personas, ¿ok? 4 tipos de personas en las cuales podemos ir viendo cómo el liderazgo de servicio es lo que realmente nosotros debemos alcanzar. Primero están las personas víctimas. ¿Cómo pudiésemos nosotros ver quién es una persona víctima? Una persona víctima puede sentirse que todo es culpa de la otra persona o culpa del entorno, las condiciones no están dadas para mí, mi éxito depende de la situación país o depende de que mi emprendimiento arranque. Siempre hay unos factores externos en los cuales no soy yo, es la otra persona o es la situación. Esas son las personas víctimas, las que se sienten que no tienen ningún tipo de responsabilidad en su vida. ¿Okay? Luego están las protagonistas. Las protagonistas son las que dicen, yo soy el dueño de mi propio destino, yo soy el que forjo mi propio camino. Es una mentalidad un poquito más estoica, en la cual yo marco mi visión, yo sé hacia dónde voy y agarro mi vida y voy hacia allá, cueste lo que me cueste. Entonces allí entramos en un proceso una delgada línea en la cual, ok, tú puedes alcanzar el éxito, pero ¿a qué costo? ¿Qué relaciones te van a costar? ¿Cuáles son las cosas en las cuales no vas a tener para alcanzar ese éxito? Entonces son esas personas protagonistas en las cuales podemos ver que son personas muy carismáticas, son personas muy extrovertidas, son personas que son muy influenciables, que generan influencia, pero quizás no se alinean a una visión de un objetivo en común, sino simplemente lo que yo siento y lo que yo veo es lo que yo voy a hacer. ¿Okay? Luego están los líderes. Aquí entramos como una tercera escalafón de lo que significa el tema del servicio del liderazgo, ¿okay? Que son las personas que tienen una visión clara, una personas que tienen una habilidad para comunicar, una habilidad para tomar decisiones, son inspiradores, son empáticos, son personas que son resilientes también, que son personas en las cuales otras personas se fijan en ellos y quieren ser como ellos también. Son personas que quizás tengan unos valores muy importantes porque consiguen lo que quieren, están siempre a la vanguardia de muchas cosas en las, modernas, pero quizás siempre tienden a, no digo que no todas, pero la gran mayoría empiezan a tomar las personas a utilizarlas. Es decir, voy a hablar con esta persona porque sé que esta persona puede, yo le puedo delegar esto y va a hacer esto, pero simplemente utilizando a personas. Esta persona no me aporta nada a mi visión, simplemente las descarto. Entonces, son personas que les va a costar, son personas que van hacia el camino, pero que también le cuestan esas relaciones y van con todo. Cueste lo que les cueste, van hacia ese objetivo. Y están los servidores. Son las personas, como les dije anteriormente, en las cuales son las personas que hemos entendido, y es la invitación que quiero hacerte en este momento,
entender que no se trata de nosotros, que nosotros tenemos un vivo ejemplo de lo que fue Jesús y lo que dijo en su palabra, de que Él no vino a servir, sino a ser servido, sino a servir. Y simplemente vemos durante todo el ministerio de Jesús, de que Jesús no utilizó ese título de maestro para utilizar a las personas, sino simplemente Él se puso, se arremangó literalmente su túnica y dijo, vamos a hacer, vamos a lograrlo, y con su ejemplo Él dio la punta de lanza para que nosotros podamos, primero, la salvación, que es lo más importante para nosotros. Él dio literalmente su vida para el rescate de muchos, tanto el rescate tuyo como el rescate mío. Entonces eso es lo más importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y lo otro es que no se trata de mí, se trata de las demás personas, se trata de que yo voy a delegar o a relegar, mejor dicho, mis necesidades individuales para poner mis dones y talentos que ha puesto Dios en mí para ponerlo a servicio de otros. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo la capacidad por ejemplo, desprenderme de algo para dárselo a una persona en necesidad, lo voy a hacer. Eso es servicio. Quizás de repente tu don o tu talento es la música. Tú eres fanático de la música, entonces puedes utilizar ese don al servicio de los demás para generar un ambiente en el cual la música va a ser un elemento inspirador para que otras personas puedan conocer el mismo Jesús que tú y yo conocemos. ¿Qué otro ejemplo podemos tener de servidores? Y esto es súper importante y es también una de las enseñanzas que también debemos internalizar. Quizás de repente nosotros, por esa búsqueda de querer figurar o de querer literalmente ponerse al lado de la foto de Jesús, queremos como tener importancia o relevancia, o que nos vean, o tener puestos de importancia. Pero resulta que si para ti tu ministerio o tu área en la cual puedes servir es en tu trabajo, puedes estar en tu trabajo, puedes tener un compañero de trabajo que esté en una necesidad, que esté de repente en un momento de su vida en la cual siente la necesidad de hablar con alguien, simplemente hablar, de desahogarse, y tú captas esa necesidad y tienes esa convicción de que esta persona tiene ayuda y vamos a sentarnos con ella, vamos a decir, oye, ¿qué te pasa? Te veo callado, te veo muy triste, cuéntame, ¿quieres hablar? Y simplemente ser oído ya está sirviendo, porque tú de allí puedes tener entrada para que esta persona pueda escuchar de ti, oye, mira, yo pasé esa situación en mi vida y yo te puedo decir que yo lo pasé, y allí invitas y das a conocer lo que Dios ha hecho en tu vida. Y es una manera de servir. No simplemente puedes tener un proceso un título de importancia para poder llegar a las naciones y decir, no, yo soy el predicador. No, simplemente en tu espacio de trabajo o en tu vida o en tu familia. Quizás tú tienes una relación muy difícil con tus padres, en las cuales tú dices, wow, yo no sé cómo lidiar con mi papá o cómo lidiar con mi mamá en una situación específica. De repente tu papá o tu mamá está en una necesidad puntual y tú dices, esta es la oportunidad. Esta es la oportunidad porque Dios me ha dado la oportunidad a mí de yo hablar con ella y poderle presentar ese mismo Jesús que yo conocí, y se lo puedo replicar. Un testimonio muy cortito. Mi mamá hace 2 años fallece, y a través de todo este proceso que yo he llevado con Dios, acerca de aproximadamente 10 años, tuve la oportunidad, en medio de una situación difícil para mí, que fue un primer matrimonio con 2 hijos, pude, en ese proceso tan difícil que yo pasé, que mi mamá vio
el cambio interno en la cual yo empecé a experimentar en Cristo, y me decía, hijo, no puedo entender cómo tú en medio de eso tan profundo y de eso tan difícil que estás pasando, tienes una tranquilidad que no me explico, por cómo la haces, me dijo. Y yo le dije, bueno, yo sí sé. Y tuve la oportunidad de predicarle a mi mamá, y mi mamá acepta al Señor. Y en medio de esa situación tan difícil para los dos, Dios la transforma en algo, un área de oportunidad para poder presentar el mensaje de salvación a una persona que quizás nunca la había conocido o nunca lo hubiese escuchado de parte de otra persona. Entonces Dios nos pone en situaciones en las cuales aparentemente que son malas, aparentemente que son difíciles, pero precisamente para servir a otros, para poder hacer llegar el mensaje de salvación, ese mensaje en la cual las otras personas están esperando. Entonces yo te invito en este momento en la cual si tú de alguna manera no sabes o quizás, wow, sí, soy un poquito mejor que ayer, soy un poquito más adinerado pudiese ser, o ya tengo una casa propia, pero hay algo más, hay algo que no entiendo, no sé qué otra cosa puede ser. Dios nos está llamando a eso, a ser servidores de un reino que no tiene espacio físico, no hay un sitio específico en la cual uno ir a conocer a Dios, sino simplemente nosotros que somos servidores, que somos su iglesia, somos los portadores de ese mensaje. Y como portadores de ese mensaje somos ese brazo extendido de Cristo para que otras personas puedan venir y puedan conocer de ese Dios maravilloso que tú y yo conocemos y que nos ha hecho mejor persona y que nos va a hacer mejor persona. No tanto por ser mejor, sino por ser grandiosos, porque van a haber otras personas en las cuales van a decir, hay algo en él que yo no tengo, pero me gustaría saber, y es allí donde uno tiene que entrar en acción y servir en esa área de oportunidad en la cual Dios nos está dando. Así que ese era el mensaje que quiero darles. Me gustaría culminar con una oración para que podamos internalizar todo esto que Dios nos está haciendo. Señor, yo te doy gracias, Padre, te doy infinitas gracias por la oportunidad que me has dado, primeramente por haber prestado los oídos de estas personas que vinieron el día de hoy, Señor. Saber, Señor, que yo pude haber esbozado con palabras el mensaje que tú querías el día de hoy, Señor, pero quizás llegué a una sola parte de su intelecto, algunas partes de sus emociones, pero que seas tú, Señor, el que penetre en lo más profundo de su alma y de su espíritu, Señor. Que tus palabras, Señor, sean las que mellen en el intelecto, en el corazón de cada persona que escucha este mensaje, tanto aquí como en el mensaje de YouTube. Señor, que tú puedas enseñarnos cada día, Señor, que así como la vez anterior aprendimos en que tu gracia es suficiente, Señor, que solo nos va a bastar tu gracia, porque nuestra debilidad se perfecciona en tu poder, Señor. Asimismo queremos pedirte que somos de ti, Señor. Tú nos has rescatado, tú nos has dado la oportunidad de conocerte, nos has dado la oportunidad de que podamos experimentar ese cambio maravilloso de ser mejor, Señor, de que nuestra dependencia no viene de un factor externo, o de nuestra dependencia no viene de un título, Señor, no viene de una carrera universitaria. Nuestra mejoría, Señor, viene primeramente de ti, Señor. Que nuestra dependencia todos los días sea de que reconozcamos que necesitamos más de ti, Señor. De que podamos echar mano de esa gracia maravillosa, de ese regalo inmerecido que nos has dado, Señor, para que podamos entregar todas esas áreas de oportunidad
en ti, Señor, y que podamos ser mejor. Pero sobre todo, Señor, te pedimos que podamos entender y comprender de que nuestro servicio, Señor, nuestro título de siervo va a estar siempre, Señor. Que en el momento en que nosotros podamos estar en tu presencia, tú nos vas a decir y que podamos escuchar, Señor, siervo fiel, entra en el reposo de tu Señor, Señor. Así que te damos muchas gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad y que podamos ir tranquilo. En el nombre de Jesús, amén.